Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues veo que está pasando lo que estamos retomando nuevamente el vídeo. Fui por Coca-Cola y de pronto pero un instante se fue la luz y dije, creo que tenemos un problema bastante grave. Se fue la luz, pero lo que es una fracción de segundo, pero eso es suficiente para que el router diga, a mí no me diga nada. Y lo que hemos tardado es el tiempo que tarda el router en recuperarse, que es bastante, bastante en realidad. Bueno, todo el chat anterior, todo el chat anterior de ustedes, muchísimas gracias por él. Todo lo que han hecho hasta ahora se borró. Lo siento. Luego, por otro lado, hasta eso podría ser ventajoso, porque tenemos algunas otras cosas de las que hablar y vamos a aprovechar para empezar con una de ellas, que es, a ver, a navajear pinturas. Miren, a raíz de los ataques contra pinturas que hicieron personajes de 2 o 3 grupos distintos, que reafirman ser distintos, unos eran Extinction Rebellion, otros eran Extinction Science, otros eran Just Stop Oil, otros eran aquí Futuro Vegetal o algo así se llaman, no extraño. Yo afirmé y dije que me preocupaba mucho el hecho de que por la radicalización de estos grupos se tienda a subir el volumen, subir la violencia y la destructividad de las acciones. Se empezó con acciones nada destructivas como echarle puré de papas o patatas y sopa de tomate a cuadros famosos, que eso no destruye absolutamente nada, salvo que se pueda colar al cuadro, pero bueno. Luego ya seguimos aquí en España con los que se pegaron en la maja desnuda y la maja vestida, pero con el pentarrajeando entre los dos cuadros 1,5 grados centígrados o algo por el estilo. Y yo siempre he dicho, el peligro de esto es que una vez que empiezas, esto es como las Pringles, ¿no? Ya no hay, una vez que haces pop ya no hay stop. Es decir, siempre puedes ir más allá. Y lo que encontramos fue que el líder de Just Stop Oil, que es la británica, el señor de Koning, dijo que si las cosas tienen que escalar, entonces vamos a inspirarnos en movimientos exitosos del pasado y vamos a hacer todo lo que podamos. Si eso es desafortunadamente a lo que tiene que llegarse, entonces es desafortunadamente a lo que tiene que llegarse. Cuando le preguntaron el entrevistador si eso significaba que podría incluir navajear obras de arte, dijo, podría potencialmente llegar a eso en algún momento en el futuro, sí. Entonces los que dijimos es que esto es un ataque a los cuadros que puede escalar y nos dijeron, estás exagerando, te metes con ellos, pobres niños. Pues no. Hubo otras acciones como la de pegarse en el piso del Museo del Porsche, que luego lloraban porque no les daban de comer. Estos fueron geniales, los que iba a haber un concierto y se pegaron a un podio, pero el podio era móvil, entonces lo que hicieron fue desmontar el podio y llevárselo con todo y los dos pegados, los pusieron ahí en un almacén a que se cocinaran un rato en su propio jugo, ¿no? Que a mí me dio muchísima risa, porque encima son tontos. Bueno, ya somos 73 personas, vamos recuperando lentamente. Siento mucho lo que pasó, pero pues así pasan las cosas. Bueno, y lo que pasó hoy ya a mí me cayó muy gordo. Varios activistas lanzan pintura y roja negra Cortilandia, el espectáculo infantil del Corte Inglés. El Corte Inglés es una gran cadena de tiendas departamentales tipo Macy's, tipo el Palacio de Hierro en México, tipo Salinas y Rocha. Tiene que haber, no, en Salinas y Rocha no incluso. O sea, en todos lados hay de esto. Tienes electrodomésticos y ropa y electrónica y cosmética y zapatos y lo que es una tienda departamental, a ver, tampoco es nada nuevo. Todos los años el Corte Inglés en varios de sus centros pone una serie de espectáculos con muñecos animatrónicos
por Navidad. Y a los niños les encanta ir a verlo y se llama Cortilandia. Bueno, pues los de Alternativa Vegetal o Futuro Vegetal o Mañana con Clorofila se lanzaron al espectáculo infantil del Corte Inglés, creo que en Madrid, sí, en Madrid, y le echaron pintura roja y negra a Cortilandia, que es este espectáculo que la empresa pone para los niños. O sea, procedieron a aterrorizar a los niños que quieren ver un espectáculo navideño absolutamente inocente. Porque están protestando contra el Corte Inglés, porque el Corte Inglés hace cosas muy malísimas que no pueden llevar a los tribunales. Pero que no les basta denunciar abiertamente, oye, esto está mal, que sin duda está mal, muchas de las cosas que hacen muchas empresas. Pero pasar por afectar algo que está destinado a los niños me parece que es nuevamente la absoluta incapacidad de estas personas de entender que su fervor, su creencia firme en la urgencia de las cosas no justifica cualquier cosa y que le están haciendo un enorme daño a la causa de la lucha contra el cambio climático. Un enorme daño. Pero están movidos, además, ya lo decíamos, por activistas de toda la vida que instalan una organización de rebelión como Extinction Rebellion, como quien pone una dulcería. Tenía yo antes otra organización que hacía otras cosas, pero ahora pongo esta y luego pongo otra. Y el chiste es vivir de esta rebelión que es legítima en sus causas y legítima en sus métodos. Siempre hay quien diga, claro, pero es que sin esos métodos no nos van a hacer caso. No, y con esos métodos tampoco. Con esos métodos no vas a cambiar las cosas. El cambio es otra cosa y es mucho menos la realización de una performance. Mucho menos la destrucción del arte, mucho menos el aterrorizar a niños, mucho menos el causar una muerte, como ya ocurrió con los que se pegaron en una carretera en Alemania, y entonces una ambulancia no pudo llegar a tiempo a salvar a una persona que había quedado atrapada abajo de un camión, en un accidente de tráfico. Y simple y sencillamente creo que debemos decirles que entendemos sus causas, pero que no aceptamos sus métodos. Y no justificarlos, porque justificarlos es darles alas. Y el día de mañana, una obra de arte que puede ser legado para todas las próximas generaciones, va a caer bajo los ataques de estos personajes. Y cuando esto ocurra, no se les va a recordar como valerosos activistas del cambio climático, se les va a recordar como al loco que atacó a martillazos a la Piedad. Asunto del que, si ustedes no están enterados, qué bueno, porque un loco, Laszlo Toth, si mal no recuerdo se llamaba, mira, luego me acuerdo de nombres de los que no debería, atacó la Piedad de Miguel Ángel a martillazos, rompiéndole varios trozos, rompiéndole dedos a la Virgen, porque creía que él era mejor escultor que Miguel Ángel. Tienen que entender que así es como serán recordados, como locos delirantes y no como defensores ni salvadores del mundo. O eso creo yo, que como todo el mundo sabe, me puedo equivocar. Bueno, ¿por qué son importantes Shakespeare y Cervantes? ¿Qué hicieron distinto para destacarse de sus contemporáneos? Pues le hicieron mejor literatura, nada más. Son fundamentales para el desarrollo del lenguaje, de la narrativa, de la forma de contar las cosas, de la invención de palabras, de la invención de conceptos, de la audacia. Las novelas dentro del Quijote, las novelas que están incrustadas ahí, por ejemplo, son fantásticas. Incrusta 2 o 3. Son totalmente revolucionarios respecto de lo que se hacía parecido al mismo tiempo. Y no es que nadie los haya decretado
haya decretado que son maravillosos, es que la gente se ha sentido reflejada y representada hasta el día de hoy por el Quijote y por las obras de Shakespeare. Siempre recuerdo yo que soy de lo menos tradicionalista que hay en el mundo, a la larga siempre acabo teniendo una o dos frases del Quijote con las que recurro, porque son reveladoras, porque cuando el Quijote le dice a Sancho, cuando le está enseñando cómo gobernar la ínsula, que los que se están burlando de ellos dicen que le van a dar a Sancho, donde por cierto está el pasaje aquel de Clavileño, el caballo de madera con el que creen que van al espacio, el momento ciencia ficción del Quijote, le dice el Quijote a Sancho: cuida de hacer buenas pragmáticas, o sea, leyes, pero no hagas demasiadas, porque si no se cumplen serás como el sapo que predica desde un tronco o algo así. Pero la idea está planteada por primera vez en la literatura. Cuando haces demasiadas leyes pero no haces lo necesario para que se cumplan, al final estás fallando. Es mejor hacer las pocas leyes más necesarias y vigilar que sean cumplidas efectivamente. Es toda una lección, como hay lecciones de relaciones humanas, como hay lecciones de amistad, como hay lecciones de incluso de la bondad mal encaminada, como la de los, los de Extinction Rebellion y el Mañana de Brócoli, cuando el Quijote impide que un tipo le pegue a un criado que tiene un niño al que le está dando de latigazos, y el Quijote llega y se lo impide y le suelta un rollo increíble y lo llama a la cordura, y no puedes tratar así a un niño. Y entonces luego el Quijote se va muy contento pensando que ya salvó al niño, y lo que hace el miserable es volver a atar al niño y ahora darle de latigazos hasta casi matarlo. Lecciones que nos da el Quijote como lecciones nos da Shakespeare. Bueno, pero vamos saliendo de eso. Vamos a una cosa de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero que es importante volver por lo visto, y que es que el cannabis, la marihuana, la hierba, la María, no es medicina. Ninguna planta es medicina. Algunas plantas tienen sustancias que son medicinales, pero para que funcionen tienes que separarlas de la planta, estudiarlas, conocer sus interacciones con otros medicamentos, con otras sustancias. ¿Han visto eso de cuando un medicamento dice no tome alcohol cuando esté tomando esto? No es porque se estudió, pasó por análisis científicos, por experimentos que dijeron pues, que si tomas alcohol, cuando tomas esto, pues, puedes hacerte daño o pierde eficacia el medicamento. Entonces, cuando sacas una sustancia útil médicamente, terapéuticamente de una planta, la estudias muchísimo y entonces sabes qué dosis debes darle a los niños, a los adolescentes, a los adultos, qué dosis o cuándo no debes dársela a personas de cierta edad, o a mujeres o a hombres, o a personas mayores de edad, o a mujeres menstruantes o a mujeres embarazadas. ¿Sabes cuánta dosis tienes que darle a alguien? Por ejemplo, si es por peso corporal, pues una persona muy gruesa tendrá que tomar más medicamento que una persona delgadita y fina. Todo eso se estudia y así obtienes un medicamento. Una planta no es un medicamento. Cuando te dan un puñado de esto, un té de esto, 2 puñados, pues 2 puñados no significa mucho en términos de dosis. Además ahí tienes cientos, si no es que miles de principios activos que pueden ser algunos de ellos incluso dañinos. La única forma de saberlo es estudiándolo, y eso no se ha hecho con el cannabis. Así que no es medicina. Y se ha defendido muchísimo que se legalice porque es medicamento, lo cual es un truco inútil. Mira, no. Se tiene que despenalizar porque la gente tiene derecho a meterse por la cara lo que se le dé la gana, y las personas que quieren fumar o comer ositos de gominola de marihuana tienen derecho a hacerlo. Pero no porque sea un medicamento. Eso es una mentira tan grande como las mentiras que se contaron diciendo que la marihuana te volvía estéril.
todas las barbaridades que se contaron en los años 60 y 70, cuando yo era chaval, sobre las drogas, que cuando los jóvenes descubrían además que no eran ciertas, pues las comían con mucha mayor felicidad, hasta el día que los mataban. Y ahora vamos a hablar de eso, pero antes. El cannabis no es medicina. Nunca ha demostrado capacidades terapéuticas de ningún tipo. Pero la gente quiere que sea medicina porque es una forma además de justificar. ¿Y tú por qué fumas tanta marihuana? No, es que tengo un dolor y se me quita con esto. No lo hago porque me guste ponerme chachalaco, sino lo hago porque es medicina. Mira, es que es absolutamente increíble. Bueno, pero, ¿hay estudios? Pues no, mira, el problema es que no hay estudios. Cuando hay estudios en serio, esto yo lo hice hace ya bastante tiempo. Cannabis y excusas fue un video precisamente donde digo, el cannabis no es medicina, no es medicina, no es medicina. Y mucha gente se ha enojado muchísimo conmigo por eso. Porque consideran que tengo que aceptar que es medicina sin que me den evidencias al respecto. Los estudios han sido bastante deficientes. Y no lo digo yo, que soy un periodista. Yo lo que vengo a decirles es que los que saben de ciencia y de farmacología dicen que los estudios son muy malos y por lo tanto no son fiables y por lo tanto nada indica que el cannabis sea medicina. Esta misma semana, el señor Philip Gedin del Instituto Karolinska publicó esto que se refiere a lo que ellos publicaron en el Journal of the American Medical Association, la revista de la Asociación Médica Estadounidense, uno de los grandes journals o revistas científicas médicas del mundo. El JAMA, que es el Journal of American Medical Association, el JAMA en Estados Unidos y The Lancet en el Reino Unido, son las dos principales revistas médicas. Bueno, pues este señor y su equipo publicaron que la reducción del dolor es uno de los motivos más comunes por lo que la gente dice que utiliza cannabis médico. De acuerdo a una encuesta nacional en los Estados Unidos, 17% de las personas que respondieron que habían usado cannabis el último año dijeron que se los habían recetado por motivos médicos. O sea, 83% son honestos y dicen que les gusta la sensación que experimentan cuando consumen cannabis, y 17% dicen, no, yo porque es medicina. En cuanto a las automedicaciones, o sea, ya no que te lo receten, sino que te lo autorrecetes, ya esto sube hasta entre el 17 y el 30%. Y el médico te dio cannabis. No, me lo di yo porque es que yo soy médico y me diagnostiqué y me receté. Fúmate varios de estos al día y pues yo los fumo, porque me lo dijo el médico que soy yo. Este es entre el 17 y el 30% de adultos, pero tanto en Estados Unidos como en Europa y en Australia. Bueno, aunque se usa, no sirve. Este señor y su equipo hicieron un metaanálisis de 20 estudios. Y los resultados son que no quita el dolor más que un placebo. O sea, es un placebo. Y esto corrobora los resultados de un metaanálisis de 2021. De hecho, este metaanálisis de 2021 también descubrió que los estudios de mayor calidad, con mejores procedimientos de cegado, o sea, de que ni los participantes, ni los investigadores, ni las personas que consumen el cannabis, ni quien se lo suministra, sepa quién está recibiendo la sustancia activa, cuando el cegado era bueno, cuando no tenías forma de identificar si estabas consumiendo cannabis o estabas consumiendo un placebo, y el que te lo daba tampoco lo sabía y no te podía dar indicaciones de que este sí es el bueno y uy, no, tú pobrecito fumarás mucho y no te va a pasar nada, las respuestas al placebo eran mayores. Esto sugiere que algunos estudios controlados con placebo del cannabis no tienen un cegado adecuado, y esto puede llevar a una sobreestimación de la efectividad del cannabis médico. Nuestro estudio, sigue diciendo el investigador, reveló que muchos participantes pueden distinguir además entre un placebo y el cannabis de verdad, aunque tengan el mismo olor, el mismo gusto y el mismo aspecto.
Y si saben que están recibiendo cannabinoides reales o placebo, su respuesta va a ser distinta porque son tus expectativas las que están influyendo en el resultado. Dice, además, que la cobertura de medios respecto de las capacidades médicas del cannabis han influido enormemente en que la gente responda ante el placebo. Si cree que está consumiendo cannabis y los medios le han dicho que el cannabis es medicina, reacciona como si lo fuera, aunque no lo sean. Por lo tanto, dicen que hay que ser súper rigurosos en los estudios clínicos que se hagan antes de recetar nada, ni aceite CBD, ni que la fumes, ni que la comas en ositos de gominola, ni que hagas brownies. Dicho lo cual, yo defiendo tu derecho a consumir drogas. Lo defiendo a pie firme. Tú tienes derecho a consumir drogas, pero no a hacerlo engañado. Ni a engañar a otras personas diciéndoles que les vas a dar un medicamento cuando en realidad no les estás dando un medicamento, sino les estás dando algo que simplemente es una droga y cuyos efectos secundarios desconoces. Y allí quizás habría que cambiar un poco este letrero de no es medicina al letrero cómo matan las drogas. Porque mira, las drogas matan. No tanto como dice la publicidad de antidrogas, esto es por supuesto que no es cierto. Y por supuesto que eso empujó a muchos de mi generación, sobre todo, a matarse con las drogas. Porque las drogas matan, pero no matan tanto como te dicen, ni tampoco como te cuentan. Es increíble cómo una de las personas que más promovió el consumo de las drogas, que fue Grace Slick, la cantante de Jefferson Airplane, allá en los años 60, en el verano del amor, ella escribió una de las grandes himnos a las drogas, que es Go Ask Alice, pregúntale a Alicia, y donde hacían un recorrido por Alicia en el País de las Maravillas en términos de drogas, y que lo que fumaba el gusano pues era marihuana, era cannabis, y las píldoras que te hacían más grande o más pequeña pues también eran drogas, y los hongos que te daban, los hongos te servían para muchas cosas, pero cuando tu mamá te daba pastillas pues no te ponían contento y happy. La canción es maravillosa además, y es un estándar que se siguen haciendo covers de Go Ask Alice. Grace Lee fue famosa porque un día la invitaron a algo en la Casa Blanca, y era ella amiga de una hija de Richard Nixon, entonces fue a la fiesta, ya no la dejaron entrar porque la reconocieron además al tipo con el que iba, porque su plan era darle el LSD a Richard Nixon, lo cual hubiera sido el despiporre mundial. No lo logró, pero es parte de la leyenda del rock, cuando Grace Lee le quiso dar LSD a Richard Nixon. Con el tiempo se retiró de la música, ahora se dedica a la pintura, tiene 70 años, lógicamente, todos crecemos, todos aumentamos de edad, todos somos jóvenes mucho tiempo, ahora es rarísimo que ahora todos nosotros tenemos la misma edad que tiene la gente vieja, pero nosotros no lo somos. Y el otro día hace unos meses veía una entrevista con Grace Lake, y ella explicaba por qué estaba en contra de las drogas y a dónde fuiste y regresaste. Dice, mira, que a los jóvenes no se les explica lo siguiente. Es una ruleta rusa. Te vas a sentir bien. Todos te dicen que te vas a sentir bien. Y luego los otros te dicen que tú te vas a morir. Y dice, mira, es una ruleta rusa donde la mayoría de las veces te sientes bien. Las drogas hacen que te sientas bien, por eso se consumen. A veces hacen que te sientas muy mal. Sobre todo el LSD, por ejemplo, los psicoactivos, los psicodislépticos, el LSD, la mescalina, el peyote, los hongos, la ayahuasca, pues puedes tener lo que se llamaba un mal viaje cuando yo era joven. Puedes tener experiencias aterradoras con esas sustancias. Pero la mayoría de las veces te vas a sentir bien. Y algunas veces te vas a morir. Proporcionalmente menos de las que te decían, pero te vas a morir. Y cuando a la gente se le vende la idea de que las drogas son, tienes que consumirlo porque es una experiencia espiritual, porque esto te amplía la conciencia, porque esto no se toma porque las élites, los Illuminati no quieren que tú descubras las maravillas de la droga, se les está llevando a la muerte. Porque mira, para consumir drogas
y yo defiendo tu derecho a consumirlas, tienes que saber qué hacen, qué probabilidades hay de que te maten, de que te causen cáncer. El cannabis tiene muchos elementos, muchos de los mismos elementos cancerígenos y los alquitranes que tiene el tabaco, por ejemplo. Pero ahora la gente está feliz, prohíbe el tabaco y fuma cannabis. Tienes derecho y obligación de estar informado de los efectos secundarios, de las interacciones farmacológicas y de los riesgos que comporta la droga que te estás tomando. Y de esos casi nadie te informa. Todos prefieren mentirte y así es como matan las drogas. Y yo he enterrado a suficiente gente como para saberlo. Porque no les iba a pasar nada nunca. Hasta que les pasó. Hasta que se volvieron adictos a tal nivel que su vida entró en barrena. Del alcohol y de las drogas. Del alcohol, bueno, el alcohol pasa exactamente lo mismo. Es muy sano, es muy medicinal, es muy bueno. Sí, pero también cuéntales lo que tiene de malo. Es desde cancerígeno hasta, por supuesto, las posibilidades de una adicción. Tenía un querido amigo que no podía ya hablar en público si no se tomaba antes un cuarto de botella de ron mezclada con un refresco de cola. Y pedía el refresco de cola light porque tenía diabetes. Y seguía bebiendo alcohol con la diabetes. Él se mató. Otro amigo periodista, uno de mis profesores de periodismo, cuyo nombre no voy a decir ahora, perdió una pierna por la diabetes, por beber. Y el día que yo lo encuentro en un bar, atrás de una copa, con sus muletas junto, pues le dije, pero estás loco, me mandó al demonio, y unos meses después también lo tuvimos que enterrar. Las drogas así es como matan. En el juego entre dos mentiras que se cuentan respecto de ellas, porque mucha gente, o la gran mayoría de la gente, no tiene interés en contar la verdad. Y yo creo que es lo que se debería de hacer. Bueno. Como ateo te pregunto, ¿has leído la Biblia completa? Varias veces. Es un libro maravilloso, es buenísimo. Tiene uno de los mejores poemas eróticos de la historia. Te dicen, la iglesia te dice que es se refiere a la unión entre Cristo y la iglesia. No. El Cantar de los Cantares de Salomón es uno de los poemas eróticos más bonitos de la antigüedad. Tiene las leyendas más extraordinarias, tiene superpoderes, tiene sexo, tiene violencia a porrones. Y es como tiene momentos de videojuego, tiene momentos El Señor de los Anillos, de gente machacándose la cabeza por miles, tiene destrucciones históricas, ¿no? Como la caída de las murallas de Jericó con las trompetas. Te lo imaginas y es guay. Tiene momentos de horror como los del Levítico y el Deuteronomio. La Biblia es un librazo. Si no crees que sea verdad, pues si yo te digo, ¿has leído, no sé, a Robert Heinlein o a Isaac Asimov? Pues si te los tomas en serio, vas a sufrir mucho. Pero si te lo tomas como una fantasía, como el producto de las leyendas de un pueblo bastante neolítico, de pastores de cabras y guerreros, que es lo que eran los hebreos, y que se rompían la cabeza con sus vecinos todo el tiempo, y lo lees como esas tradiciones orales, como esas creencias irracionales, como esas barbaridades, como esas fantasías a veces sumamente angustiosas, pues un libro importantísimo. Entonces, claro que me lo he leído un montón de veces. El Nuevo Testamento me suena más a una fantasía más cocinada con más intención, no como una leyenda que sale de los andares de un pueblo en el Medio Oriente, como había miles de pueblos a todo esto, miles de tribus similares. Y el Nuevo Testamento suena un poco más como que ya llegó Walt Disney y se lo llevó, ¿no? Pero aún así tiene momentos extraordinarios y tiene momentos donde te das cuenta de que Cristo no era tan buena persona como te decían. Pero sobre todo el Viejo Testamento, si te gustan los videojuegos, te gustan las telenovelas, te gustan las películas de acción, te gustan las películas de terror y te gustan las películas de eróticas bonitas, de amor, pero de amor con calentura, pero sin llegar al porno, la Biblia es tu libro.
David Fuente Alba, ¿no considera que adjudicar el éxito de autores clásicos solo a su genialidad es seguir el mito de los genios individuales? Su éxito podría deberse por estar en el momento correcto. ¡Claro! Había miles que estaban en el momento correcto. ¿Tú sabes cuántos Kapellmeister había en la Alemania protestante? Uno en cada capilla. Averigua cuántas capillas había en la Alemania protestante del siglo XVIII y vas a saber cuántos señores había que eran el Kapellmeister y se escribían una cantata a la semana para la misa del domingo o del sábado, no sé cuándo se la hizo. Y de todos esos miles, uno era Johann Sebastian Bach. Todos estaban en el momento correcto, todos los demás. No había miles de personas que escribían montones de cosas al mismo tiempo que el Quijote. No había montones de dramaturgos al mismo tiempo que Shakespeare. La historia, una de las cosas que hace, una de las barbaridades crueles y al mismo tiempo utilísimas que hace el tiempo, es tirar la basura a la basura y conservar lo mejor. Nadie decretó que fueran los mejores. Se fueron apreciados como los mejores porque al paso del tiempo la gente quería seguir leyendo a Cervantes y no quería seguir leyendo a otros que escribieron otras novelas al mismo tiempo. Y prefiere seguir poniendo en escena a Hamlet que seguir poniendo en escena a otros muchísimos dramaturgos contemporáneos de Shakespeare. Y prefiere escuchar a Bach o a Beethoven que escuchar a los miles de contemporáneos que escribían al mismo tiempo que Bach o Beethoven. Claro que hay una genialidad individual, por favor. Es tan tremendamente evidente y la historia te lo hace. Un escritor de ciencia ficción desafortunadamente olvidado, porque no es basura, ni mucho menos, Theodor Sturgeon, decretó la ley de Sturgeon en un momento dado, decía el 90% de todo es basura. A ver, ¿cómo? Sí, mira, el 90% de la poesía del siglo de oro es basura. Y ya no nos llegó, y ya no la leemos. Pero seguimos leyendo a los principales poetas del siglo de oro. Y nos siguen pareciendo valiosos y nos siguen pareciendo relevantes. Quevedo sigue siendo Quevedo. Los pintores del siglo XIX hubo un porrón. Y quedan aquellos que nos siguen emocionando. Claro que las circunstancias importan. A ver, volvamos a Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Ortega y Gasset, no. No me acuerdo. ¿Quién es el yo soy yo y mi circunstancia? Sí, la circunstancia es fundamental, pero es fundamental la persona también. Esa idea de que la historia hace las cosas solita no funciona. Claro que hay genialidad individual. Claro que hay genialidad en todo. Miles de chicos trataron de jugar a la misma edad que Messi a los 17 años y ninguno era Messi más que Messi. Y miles de chicos trataron de correr en todo el mundo, de correr rapidísimo y de competir en los Juegos Olímpicos. Solo uno es Usain Bolt. ¿Cómo lo explicamos? Si no es a través del hecho de que entre las diferencias humanas hay también gente que tiene talento especial para componer música, para hacer pinturas, para correr, para jugar al fútbol o para hacer cualquier otra cosa que tú quieras. Lo cual no quiere decir que los demás seamos inferiores. Simplemente quiere decir que sabemos apreciar lo bueno. No conozco a Nicolás Braz. No hay subproductos cuando se quema el cigarrillo de marihuana, si los hay alquitranes, como lo he dicho. Bueno, vamos a hacer una cosa antes que otra cosa, porque si no se nos va el tiempo que es oro, y sobre todo ahora que perdimos ese rato. Y vamos a hacer tu tele rusa de esta semana. La semana pasada quedamos con que íbamos a hablar de la tele rusa que está haciéndose ahora fuera de Rusia, porque le cerraron el canal en Rusia, porque tú sabes que la libertad de expresión en Rusia no existe.
Pero tenemos gente que en España te la libertad de expresión aquí es una porquería. ¿Y tú por qué lo dices? Porque tengo libertad para decirlo. Mira nada más, qué lindo. ¿Por qué no más lo dices en Rusia? Bueno, pero hoy tenemos una cosa que quedamos la vez pasada de hacer, que era lo de la tele rusa, que no es rusa, pero que se está haciendo. Pero vamos a empezar con 4 cositas que se vieron esta semana. Y la primera es la teología del tertuliano político convertida en un delirio que a mí me deja asombrado. Nunca pensé que Zelensky se convirtiera en alguien tan satánico. Usaste la palabra correcta. Creo que estás muy correcto al abstraer el satanismo. Esas cosas solo podrían ser hechas por aquellos que adoran a alguien más, al enemigo de toda la humanidad. Desafortunadamente, Zelensky, perdón, tengo que regresar un poco, ya saben. Desafortunadamente, Zelensky y su política tienen el apoyo no solo de los Estados Unidos. Esto está ocurriendo en Ucrania, solamente debido al apoyo de los Estados Unidos. Es una catástrofe, simplemente una catástrofe. Me gustaría continuar con este doloroso tema, dice un señor de una academia de problemas geopolíticos. Este es un tema religioso, psicológico del pueblo. Necesitamos ser muy específicos respecto a lo que enfatizamos y no no apenarnos por ello. Creo que la Iglesia Ortodoxa debería proclamar a Zelensky como oficialmente la venida del anticristo, que fuera oficialmente el anticristo. No sé si a ustedes esto les suena tan raro como a mí. A mí me suena delirante. Y luego acusa a Zelensky de haber formalizado oficialmente, prácticamente y por escrito, un trato con el diablo. Y está cumpliendo sus obligaciones según este concreto. No puede haber diplomacia ni familiaridad con esto. Debemos darnos cuenta que la destrucción de la ortodoxia y su sacarlo de sus raíces está ocurriendo en este momento. Sí, era todo. O sea, ¿se acuerdan cuando, primero se iba a desnazificar Ucrania, luego resultaba que había que salvar a Ucrania, luego resultaba que los ucranianos eran rusos, luego resultaba que a los ucranianos había que destruirlos a todos, y ahora es que el presidente ya no es un judío nazi, era una afirmación bastante delirante, es el anticristo. Repito, recuerden, esto se le alimenta cotidianamente al pueblo ruso en la televisión estatal y no hay otra que la televisión estatal. Todas las televisiones independientes fueron ya cerradas por Vladimir Vladimirovich Putin. Vamos a más. En realidad, esta guerra es una elección existencial, porque si no la ganamos, no la perderemos, simplemente dejaremos de existir. Este personaje que fue embajador ruso ante la OTAN, yo pensé que la OTAN era la más enemiga pero este fue embajador ante la OTAN, sostiene esto que se repite constantemente en la televisión rusa para enardecer al pueblo ruso. Es decir, que el objetivo de Occidente es que desaparezca Rusia. Decía uno de los que tenemos por aquí que alguna vez que lo que queríamos era todos los occidentales quieren meter a los rusos en zoológicos. 150 millones o más de rusos en un zoológico, ¿te imaginas qué zoológico? Y desmembrarlos y acabar con Rusia y acabar con la cultura rusa y acabar con las tradiciones rusas. Yo repito, quizás algún loco sí quisiera eso, pero la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de los políticos y Europa, no creo que ese sea el plan. Pero él dice que no puede haber derrota en esta guerra, porque simple y sencillamente nos aplastarán. Pasarán muchos años después de nuestra victoria antes de que podamos ser capaces de garantizar
la lealtad de esta población, se refiere a los ucranianos, que ha recibido propaganda en contra de nosotros. Pero aquí viene el tema. Si ustedes se acuerdan de toda la gente que ha pedido negociaciones, de la gente en Occidente, Chomsky, López Obrador, Roger Waters, que han dicho no, que hay que negociar, y una y otra vez representantes del gobierno ruso dicen, como este ex embajador ante la OTAN, para mí las negociaciones solo pueden ser sobre un tema, un tipo de capitulación, solo sobre el tipo de capitulación, es decir, la rendición de Ucrania, no hay otra negociación posible. Lo dicen una y otra vez. Así como tenemos a los que están empujando en favor de la guerra nuclear. Y regresamos como otras veces a una de nuestras favoritas, la enloquecida Margarita Simonian, directora de Russia Today, aquel lugar donde dice Inna Afinogenova que no le decían qué tenía que decir, ella decía todo lo que se le daba la gana, y siempre se le daba la gana de decir lo que quería decir Russia Today y su directora Margarita Simonian. No somos como ellos. Y si fuéramos como ellos, ¿para qué estaríamos peleando? Estamos peleando porque somos diferentes y por nuestro derecho a ser diferentes, no ser fascistas, no ser histéricos y simplemente no ser idiotas como son ellos. Si tu vecino es un imbécil, ¿tú tienes que ser un imbécil? No sé, esto es exactamente lo que quieren de nosotros. Y dice ella: o ganamos de la forma en que consideramos a nuestra victoria como posible, o habrá una tercera guerra mundial, tarde o temprano. No veo otra salida. ¿Bajo qué circunstancia entregaríamos Crimea? ¿La entregaríamos sin una tercera guerra mundial? Es muy claro, debido al discurso original de Biden, que no quiso decir que estuviéramos listos para negociar en el sentido en que lo oímos y lo entendemos aquí. Oh, ¿están listos para negociar? No, lo que Biden dijo fue, en general, que si Putin está listo para salir completamente de Ucrania, entonces podemos discutir cómo lo puede hacer. Es decir, dijo que está listo para discutir con Putin solo los términos de la capitulación y nada más. Sí. Ucrania plantea que lo único que acepta es el triunfo total y la recuperación de sus territorios, porque son sus territorios. Y Rusia planea no capitular, pero ofrece a cambio la tercera guerra mundial. Sin embargo, ella dice que nunca van a atacar nuclearmente a Kiev. Nunca. Esto es algo que está totalmente excluido por varios motivos. El motivo secundario no tiene ningún sentido. No se resolvería absolutamente nada, porque ya derrotamos a Kiev durante la primera semana, ya estábamos en Hostomel y en todos lados, prácticamente lo tomamos, ¿no? Yo conozco a los soldados que estuvieron allí y que se vieron horrorizados por el hecho de que les ordenaran irse. Conozco personalmente a esta gente. Lo que está diciendo Simonian es que Rusia había tomado Kiev y luego decidió retirarse. No que la defensa de Kiev hubiera sido tan valerosa, tan intensa, tan inesperada que los obligó a la retirada, y a una retirada en la cual dejaron atrás grandes cantidades de civiles asesinados brutalmente. No, se retiraron. Pero ella insiste, está totalmente excluido, nunca bombardearemos Kiev. Por el motivo principal, nuestros sitios sagrados se encuentran en Kiev. Ni Vladimir Vladimirovich Putin, ni Sergei Kuzhugetovich jamás tomarían la decisión de bombardear, por ejemplo, la Lavra de Kivo-Pecherska, que se supone que es un sitio sagrado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es imposible. Pero en Washington y en Londres no tenemos lugares sagrados. Ninguno de nuestros lugares sagrados está allí, o en Berlín. Y eso, por tanto, sí se puede atacar nuclearmente. Y finalmente la tesis del miedo que manejan muchos rusos y que vemos claramente aquí. Tienen que estar
atemorizados, horrorizados por ellos mismos, no necesariamente por el país. La forma en que nos tenían miedo en tiempos de Andropov: haz algo mal y morirás súbitamente. Por ejemplo, de un ataque al corazón. Quizás nadie te inyectó, pero una burbuja de aire llegó de alguna manera al músculo de tu corazón, a tu músculo cardíaco. O quizás moriste de otra manera desagradable. Si uno deponía a un gobierno que era amistoso con la Unión Soviética, en respuesta, un gobierno que tú necesitabas era depuesto. Quizás uno que necesitabas mucho más que nosotros. Pagabas un precio y lo pagabas completo. A veces pagabas un precio mucho más alto. La gente tiene que entender que pagarán un precio muy alto. Un precio muy alto por desafiar, por supuesto, a Rusia. Si vamos a las encuestas en la calle y a las otras televisiones rusas como el 1420 de Daniel Orain, vemos que la gente no piensa así, o por lo menos la mayoría de la gente no piensa así. La televisión estatal rusa la ven sobre todo personas mayores. Los jóvenes ven YouTube. Y lo que hacen los productores rusos en YouTube es demostrar que esto no es precisamente lo que sienten todos. Pero la semana pasada hablábamos de Natalia Sindeyeva y de Rein TV, que es un canal que fue cerrado y que se abrió ahora en Riga, en Latvia. Y tiene sus transmisiones, sobre todo son en ruso todos los días, pero aparte tiene este newsroom donde están transmitiendo en inglés para que conozcamos, como lo intenta hacer Julia Davis de The Daily Beast, que es la que hace estas recopilaciones que nosotros luego seleccionamos trocitos de ellas para ponerlas en Tutela Rusa. Hasta el momento, con permiso de Julia, yo le mando cada semana la Tutela Rusa y ella le da me gusta. No me ha autorizado a usarlo, pero tampoco me ha dicho qué estás haciendo. Pero lo mismo están haciendo estos que son rusos. Y aquí me van a perdonar, pero me va a costar más trabajo y voy a parar más porque tengo que traducir de lo hablado y no de lo escrito, porque, como decía yo, es una transmisión en inglés. Pero ustedes, los europeos, ya saben que se están congelando y que han tirado todos los árboles de sus parques para calentarse. Varios medios informativos rusos han publicado informes que los habitantes de Berlín han cortado prácticamente todos los árboles de los parques públicos berlineses para reunir madera para quemarla en este invierno. Te haré una primera pregunta. Esto está subtitulado porque esto es... Voy a darlo, porque es curiosísimo. Hay un programa que se llama Fake News en la televisión estatal rusa, que supuestamente desmonta las fake news cuando lo que hace es promover fake news. Y aquí tienen pues esta rusa que vive en Múnich, me parece, luego lo vamos a ver, y la están entrevistando a distancia por Zoom, como se hace ahora todo. Te haré una primera pregunta. ¿Por qué estás tan vestida, tan calentita? Dice, bueno, porque es de mañana, el boiler de gas todavía, o como se llame, el calentador todavía no se ha calentado. Pero estará bien para el mediodía, ¿eh? No funciona el calentador de nadie por aquí toda la noche, ¿no? Pero en un par de horas, que serán las 11:30, estaremos muy bien. La chica que se está congelando aquí es Julia, una rusa que ha estado viviendo en Alemania durante muchos años. Quizás ustedes le recuerden de un extrañísimo vídeo donde ella está acosando a refugiados ucranianos en Salzburgo.
She joins the program from Munich and says she's wearing a coat because it's cold. Se une al programa desde Múnich, efectivamente, y dice que lleva ese abrigo porque hace frío. Is anyone here watching from Munich? ¿Hay alguien aquí que nos esté viendo desde Múnich? Mid-October. Did you really walk around your apartment in a coat? A mediados de octubre realmente andaban por sus departamentos o pisos con abrigo. Because when Yulia was live on Russian TV, the Porque cuando Yulia estaba en vivo en la televisión rusa, temperatures in Munich were at 18 degrees. Las temperaturas en Múnich eran de 18 grados centígrados. No es como para andar con eso. Twitter, Y aquí hay cómo se crean las mentiras de la propaganda rusa. En este caso es contra las sanciones contra Rusia, porque dicen que las sanciones rusas han dejado sin comer a los europeos. Y yo que comí también hoy, bueno. The trending hashtag against sanctions. Europeans post pictures of empty plates addressed to their politicians. En este caso, supuestamente, los europeos están poniendo en Twitter y en Instagram, me imagino, están publicando fotos de sus platos vacíos y dirigiéndoselas a sus políticos con el hashtag contra las sanciones, against sanctions. There is no food on them because they were eaten by anti-Russian sanctions. Dicen que no hay comida en esos platos porque están por la escasez debida a las sanciones contra los rusos, contra Rusia. Plausible, right? But there Perdón. Sanctions. Sounds plausible, right? But Suena plausible, ¿no? there is more to it. Pero el asunto es bastante más complicado. Today was the first organization to publish news about this trend. La primera organización que publicó algo sobre esta tendencia fue Russia Today. So we decided to take a look into the hashtag against sanctions. Y entonces decidimos echar un vistazo al hashtag contra las sanciones. And indeed, we saw several tweets allegedly from Europeans on this topic. Y sí, efectivamente, vimos varios tweets supuestamente de europeos sobre este tema. When we look at the accounts, it turned out that they were all created on the same day and Cuando vimos las cuentas, resultó que todas habían sido creadas el mismo día on the same day and had exactly one tweet with the y todas tenían exactamente un tweet con el hashtag contra las sanciones. hashtag against sanctions. Y por cierto, luego una cosa que se notó, que ya no tengo aquí, es que las fotos de las personas que supuestamente tienen esas cuentas de Twitter, pues son todas de actrices de Bollywood. ¿Por qué actrices de Bollywood? Pregúntenles ustedes a los bots rusos. Esa es nuestra tele rusa de hoy. Repetir lo de siempre, repetir lo mismo. Seguramente todo el mundo hace propaganda, pero hay un lugar donde hay una prensa libre. Hay un lugar donde se dicen las cosas como son. Y no olviden ustedes que las grandes atrocidades de los Estados Unidos, que yo recuerde, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, fueron contadas por periodistas libres. Ustedes no sabrían, nosotros no sabríamos las barbaridades que cometió el gobierno estadounidense si no fuera por una prensa libre. Por un Walter Cronkite que se fue a Vietnam al frente y le empezó a contar a la gente cómo era la guerra de Vietnam. Y resulta que los estadounidenses dijeron, espera, esto no lo quiero. Y fortaleció la lucha contra la guerra. ¿Que hay periodistas vendidos? Por supuesto. ¿Que hay Fox News? Por supuesto. Pero no solo hay Fox News. Y este es un truco que usa mucho Pablo Iglesias cuando siempre habla de los medios de comunicación más sesgados. Habla de Fox News, habla de La Razón, habla de OK Diario. Sí, pero también hay otros medios en los que los periodistas podemos hablar con libertad. Y esto es valiosísimo y es una cosa que mientras se siga negando o se siga diciendo que lo que se transmite en los medios
de los países democráticos, es el tipo de basura que se les alimenta a los rusos, lo que se está haciendo es favorecer el autoritarismo el día de mañana. Lo que pasa es que eso a veces lo favorecen algunos que creen que los autoritarios van a ser ellos y no nosotros. Así que, digo, y no sus enemigos. Y finalmente suelen acabarle haciendo el juego a sus enemigos. Y voy a seguir esto lo quiero contar. Simplemente, antes de esto, un par de cositas del chat. Y otra vez a las 9:30, a ver, ya le ponemos, no, si lo pongo hasta las 9:30 nos vamos a ir hasta las 10. Y ahí sí no puedo. Y voy a explicarles por qué no puedo. Porque yo tengo que pasear al perro. A las 9:30, 9:45, se pone como un loco. Mi perro es un reloj, ya lo puedes sacar a las 7 de la noche, él sale, está muy encantado, está saliendo a las 7 de la noche, o lo sacas a las 4 de la tarde, está encantado, sale a las 4 de la tarde. Pero a las 9:30 es un reloj atómico envuelto en piel de perro. A las 9:30 empieza a dar por saco, tiene que salir. Y a las 10 y minutos tengo que acostar al niño. Entonces no puedo yo quedarme. O sea, ya ahora llego después de las 9:30 y el perro ya está en plan de ¿por qué no me ha sacado? Entonces no puedo poner que es el streaming hasta las 9:30, pero siempre nos acabamos yendo hasta las 9:30. Mira, Z Sasa, no sé si sea cierto o no, pero dice, soy productor de equipo de destilación de cannabis y tenés toda la razón, es cierto, el cannabis no es medicinal, es la verdad, es solo un buen negocio y es una droga que hace que la gente se sienta bien, por eso la consumen. Yo nunca la consumí, fíjate. No, sentí que no era para mí. Drogas ninguna, bueno, sí, nunca consumí drogas de manera así consuetudinaria. Bebí hasta un momento en que desarrollé alergia al alcohol y lo agradezco, fíjate. Bebía un cubata, se me hinchaban las manos y la lengua y las encías y los labios, y se inflamaban por una reacción alérgica. Es tan malo el humo del tabaco como el del cannabis para los fumadores pasivos. Sí, pero aparte los fumadores pasivos con el cannabis nos colocamos. Una vez que me acuerdo que la última vez que sentí algo raro fue porque fui a un concierto de Manu Chao. Fui a un concierto de Manu Chao y a la izquierda tenía yo los que fumaban marihuana y a la derecha los que fumaban hashish, que es aceite que es resina de cannabis, finalmente, es resina de cáñamo. Y yo salí de allí como si yo me hubiera fumado 2, que no se vale. Eso no está bien. Deberías ver el canal Los Liberales, ¿para qué? Y eso es hora de accionar el discurso psicodélico del flower power. Yo soy consumidor, soy consciente. Pues está bien, es que yo no critico a nadie que sea consumidor si es consciente. Pero yo enterré a mucha gente ya. Bueno. Cartoon presenta tu tele rusa de la semana. Son ustedes geniales. La bandera de Ucrania, mira, no la tengo. La voy a poner mañana. La próxima semana la vuelvo a poner. Porque Lennon fue un Dalí auditivo, como dijo George Martin. Muy probablemente sí, pero menos productivo que Dalí. Dalí pintaba era mucho más productivo, mucho más, nunca tan productivo como Picasso, pero ¿para cuándo llega la demanda? ¿Está ocupada mirando a Netflix o como Ina, Finogenova? No sé. Yo estoy acostumbrado a que me digan que me van a demandar, ¿no? Nunca lo hacen. No sé por qué, pero bueno. Decía yo que quería comentar esto. Las vacunas salvadoras. Bueno, uno de los mitos de los antivacunas que fue enormemente difundido, que se sigue difundiendo incluso ahora, ¿no? En España aquí tenemos gente como Beata Legón, que no hay tontería que no reproduzca. Es una cosa increíble, tiene una capacidad increíble.
para encontrar tonterías y reproducirlas. Pero encuentra tonterías que solo encuentra ella. Yo cuando leo el Twitter de Beata Legón, nada más por eso, porque dices tú, ¿de dónde fuiste a sacar esto? Fue uno de los sitios más oscuros de internet o de los medios de comunicación a sacar una nota de estas de... claro, es que siguen matando gente con las vacunas. Jamás llegamos a los 8,000 millones de personas. Si es un proyecto para reducir la población, ha fracasado estrepitosamente, como todos los proyectos para reducir la población que los conspiranoicos nos han dicho que han existido, por lo menos en los últimos 50 años, que es desde que yo vengo oyendo a los conspiranoicos decir que hay un complot para reducir la población. En estos 50 años, la población no se ha reducido ni un día. Todos los días aumenta. Todos los días sigue aumentando. Pero hay una cosa que la gente no sabe, y es que los estudios sobre las vacunas siguen continuamente y se están produciendo nuevas vacunas. Están las específicas para la Omicron, con la cual me vacunaron aquí el otro día. No, aquí la Omicron y aquí la gripe. Se siguen desarrollando vacunas y se siguen haciendo estudios científicos continuamente para ver qué vacunas, qué dosis, con qué intervalos se deben dar a distintas personas de distintas edades en distintas condiciones. Todo eso que decía yo que se hacen los estudios para las medicinas, se están haciendo continuamente. Y los medios de comunicación que estuvieron dando por saco con el número de muertos todos los días, se sigue muriendo gente por la COVID todos los días, por cierto, no nos informan de eso. Entonces parece como que todo ya dejó de ocurrir. Entre las cosas que yo traduzco las recomendaciones de una determinada dependencia, que cada 2 o 3 semanas cambia sus recomendaciones o las adiciona, les agrega o les quita o matiza alguna cosa de acuerdo a los nuevos estudios que se están publicando prácticamente todos los días acerca de las vacunas, acerca de la enfermedad, acerca del curso de la enfermedad, acerca de la COVID de larga duración, acerca de la compatibilidad de las vacunas de la COVID con las distintas vacunas de la gripe que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se sigue haciendo. Y ni los conspiranoicos ni la gente en general son informados debidamente de que esto está ocurriendo todos los días a su alrededor, que hay miles y miles de científicos adaptando nuevas vacunas, desarrollando nuevas vacunas, mejorando las vacunas existentes y sometiéndolo todo a estudios para que puedan ser aprobados por las dependencias oficiales, como es la Agencia de los Medicamentos y los Alimentos en Estados Unidos, o como es la Agencia Europea del Medicamento. Todo eso ocurre detrás del espejo. Y cuando sale la vacuna, estos se inventan de dónde salió, se inventan qué está pasando, y es lamentable. Pero los números y los datos matan los relatos de los enloquecidos, y esto hay que decirlo. Un estudio recientemente, hablaba yo del Journal of American Medical Association y de The Lancet, que es la más importante publicación científica de medicina, que es una de las áreas. The Lancet tiene varias especialidades porque no cabría todo en una revista, es una revista gigantesca, y esta es The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Enfermedades Infecciosas, y se acaba de publicar esto, si tengo el día por allí, en septiembre de 2022, sí. Impacto global del primer año de vacunación de la COVID-19, un estudio de modelado matemático. Y lo que concluye este estudio, que ha sido revisado por otros científicos, acuérdense que todos estos artículos son revisados por otros científicos que los ven a ver si no será que están falseando los datos, o si no falseando, que hayan interpretado incorrectamente o que los números estén mal, que las fórmulas matemáticas utilizadas estén bien. Y por eso se llaman journals o revistas arbitradas por pares, porque otros señores de la misma categoría científica de los que escriben los artículos, que los que hicieron los experimentos y los estudios, analizan el artículo y determinan si suena plausible o tiene problemas. Generalmente los regresan para hacerles cambios, Esto es algo que además hay que decirlo. Las conclusiones de este estudio. Las vacunaciones evitaron 14,4 millones de muertes de COVID
COVID-19 en 185 países y territorios entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. El intervalo creíble para los 14,4 millones de muertes es entre 13,7 y 15,9 millones de muertes. En ese intervalo se saca un intervalo de 14,4 millones de muertes evitadas por las vacunas en el plazo de un año, diciembre de 2020 a diciembre de 2021. Si alguien te dice que su tía murió por la vacuna y te sacan a 60 personas que te dicen los chiflados que murieron por la vacuna, sácales a 14,4 millones de personas que salvaron la vida gracias a la vacuna. Esta estimación, este cálculo, subió a los 19,8 millones de muertes por COVID-19 evitadas cuando utilizamos las muertes excesivas, las muertes por encima de la media de esa época en todos los países, como una estimación de la extensión real de la pandemia, lo que representó una reducción global del 63% en muertes totales, 19,8 millones de 31,4 millones. Y esto durante el primer año de la vacunación de la COVID-19. Estimamos que el 41% de la mortalidad en exceso en los países que fueron apoyados con el programa COVAX, estimamos que el 41% de la mortalidad excesiva, 7,4 millones de 17 millones de muertes se evitaron. En los países de bajos ingresos estimamos que un 45% adicional de muertes podían haberse evitado si la cobertura del 20% de la vacunación que había establecido COVAX se hubiera cumplido en cada país y que un 111% adicional de muertes podían haberse evitado si se hubiera alcanzado el objetivo del 40% de la población vacunada fijado por la Organización Mundial de la Salud. En conclusión, está demostrado científicamente, con datos, con hechos, con pruebas, que la vacuna ha salvado millones y millones de vidas. Y también está demostrado científicamente que en los países de más bajos ingresos, los países que tuvieron más problemas para acceder a la vacuna, murió muchísima gente que no debió haber muerto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Yo defendí mucho el que muchos laboratorios al mismo tiempo buscaran vacunas de la COVID, porque es la forma más eficiente de obtenerlo. Tienes muchas aproximaciones al mismo tiempo. Y esas aproximaciones, las que fallaron, pues las pagaron los accionistas de las empresas. Si tú haces un esquema público, es muy difícil explicarle a la ciudadanía que vas a gastar, en vez de 1,000 millones para hacer una vacuna, vas a gastar 14,000 millones en 14 aproximaciones distintas a la vacuna, de las cuales solo una o dos van a tener éxito. Entonces, ¿por qué no haces las que van a tener éxito? Porque no sabemos cuáles de las 14 opciones van a tener éxito. Pero entonces estás tirando 12,000 millones, pues sí, pero es que es necesario para tener las vacunas. Pero, dicho eso, que no se pueden hacer ese tipo de inversiones en salud a veces, con dinero público, por lo políticamente complejas que son, si las vacunas fueran de propiedad pública como deberían serlo, se hubieran salvado y se estarían salvando y se seguirían salvando hoy millones de vidas que se han perdido por el acceso inadecuado a las vacunas en los países de bajos ingresos, y esto ha limitado el impacto de la vacunación allí donde hubiera hecho un enorme bien. Y todo esto, y esto es lo que más me preocupa a mí como comunicador, está ocurriendo bajo el radar de los medios de comunicación, bajo el radar o con el silencio cómplice de quienes siguen vendiendo las conspiranoias antivacunales para ganar dinero, porque ganan dinero, porque aquí hay
mucho dinero en juego y lo saben quienes han sido los líderes de las antivacunas, los líderes negacionistas, aquellos de los que yo escribí el primer artículo allá en 2020, uno de los cuales ya se retiró porque el negocio no le daba y el otro se está llenando de dinero. Los datos son los que tienen que regir lo que pensamos y en este momento lo que tenemos que pensar, según los datos, es que se salvaron alrededor de 14,5 millones de vidas gracias a las vacunas y que se pudieron salvar muchísimas más y no se salvaron porque, como siempre, los pobres pagan. Siempre pagan los pobres. Cuando hace frío, los pobres son los que salen peor parados. Cuando suben los precios, los pobres son los que salen peor parados. Cuando hace calor, los pobres son los que salen peor parados. Cuando escasea alguna cosa, los pobres son los que salen peor parados. Y a mí por eso me cabrea muchas veces que los medios te salgan con la historia, ¡ay, con el aumento de intereses los pobres son los que van a salir peor parados! Sí, eso pasa siempre. Es una de las razones por las que hay que combatir la pobreza, ¿no? O eso creo yo. Y se termina esto, se acaba esto, se va. El enlace de golpe de Estado producido en Perú, pues mira, lo que tienes que hacer es ver la primera parte de este streaming, porque ahí ya hablamos de ello. No sé, me preguntan por gente a la que no conozco ni leo. ¿Qué opinas que en 10 años no poseeremos nada y alquilaremos todo según el Foro Económico Mundial? Que el Foro Económico Mundial, primero que nada, si te refieres al de Davos, eso lo puede haber dicho una persona en Davos, pero no quiere decir que sea una predicción real de todo el Foro Económico Mundial. No, yo creo que hay cosas que vale la pena alquilar y no comprar. Te digo una cosa, yo llevo varios meses ya alquilando autos eléctricos aquí en Gijón y exigiendo que aumenten la plantilla de autos eléctricos de alquiler, porque me sale más barato trasladarme con la familia que si vamos en taxi, y sale más o menos como poco más que el transporte público, que yo soy un gran usuario del autobús público, pero la idea, y alquilo patinetes, eso sí, alquilo patinetes de una manera increíble. Tengo en cuenta, soy el cliente del año de una de las empresas que alquilan patinetes eléctricos aquí en la ciudad. Creo que hay cosas que es absurdo poseer, creo que hay cosas que es mejor alquilar, pero no creo que eso pase con todo. Creo que es una exageración, pero sí, somos bastante dados a la exageración. Pero piénsalo, ¿para qué comprar un auto que vas a usar 3 horas al día? Hay personas que necesitan tener el auto, sin duda alguna, pero hay muchas personas que podemos vivir tranquilamente alquilando un auto eléctrico para movernos por la ciudad. Contaminas menos, es más barato. No sé cuál es el modelo de negocio para que sea más barato que tomar un taxi, pero funciona, ya me funciona. Mañana tenemos partido de baloncesto del equipo aquí de la ciudad. Yo voy a ver los partidos y cuando salimos ahí donde se aparcan, se estacionan los coches eléctricos, pues siempre hay uno con el que nos venimos a casa. Funciona muy bien. El señor López Obrador prometió una vacuna hecha en México llamada Patria. No he sabido de nadie vacunado con Patria. No, porque están haciendo la fase 3. Esto lo prometió López Obrador, pero se lo encargó a Álvarez Bulla, a María Elena Álvarez Bulla. Entonces Elenita Álvarez Bulla, pues ya es lo mismo que hizo con los ventiladores. No hubo ventiladores. Presentaron unos ventiladores que ni siquiera eran ventiladores, eran ambús. Los ventiladores para la COVID grave pues no eran eso que ella presentó. Y la vacuna pues la tendrán para cuando ya no sea necesaria. Sobre todo porque en este momento la vacuna que se está desarrollando en México por una empresa veterinaria no es para las nuevas variantes del virus, que va a seguir mutando y que vamos a seguir teniendo que vacunarnos porque los coronavirus son así, lo sabemos porque los virus de los resfriados son coronavirus y mutan y por eso tenemos que cambiarnos, que adaptar las vacunas cada año. Así que, bueno, dicho eso,
Nos vemos la semana próxima. Nos vemos el miércoles en el video temático. Vean el video temático. Suscríbanse. Denle me gusta a los videos. Recomiéndennos. Apóyennos si pueden, por favor, en PayPal y en Patreon. Sean parte de este esfuerzo, porque sin ustedes yo estaría aquí hablando solo, lo cual sería bastante estúpido. Pese a nuestra caída de electricidad, tenemos 223 personas, y me despido dándoles las gracias a las 223 y diciéndoles a las 223 que ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.